Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo, pero solamente vamos a abordar desde el versículo 1 hasta el 16 en esta mañana. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final. Vamos a leer todo el capítulo. Hebreos 13, dice la palabra del Señor, que el amor fraternal permanezca en ustedes. Estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, por si acaso. Hebreos 13, 1. Que el amor fraternal permanezca en ustedes y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocupan de ellos. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así que ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí vamos a abarcar hoy. Al final el apóstol se despide diciendo, hasta ahí vamos a abarcar entre hoy y la semana entrante. Él se despide diciendo, hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia, les mandan saludos.
Que la gracia sea con ustedes. Amén. Por esta frase final es que, o este capítulo final, es que algunos han dicho que sabemos que era una carta, porque realmente el resto es pareciera ser un estudio, un tratado, un compendio de doctrinas con aplicaciones prácticas en algún momento. Las cartas tienen la intención de hablar a una necesidad, a una circunstancia específica en ese tiempo y en nuestro tiempo, pero como son cartas de la palabra de Dios inspiradas por el Espíritu de Dios, fueron dirigidas por Dios a situaciones específicas de esas iglesias, de esos hermanos, de ese tiempo, para que sirvan de enseñanza para nosotros, nuestras iglesias, en este tiempo. Mucha doctrina, poco corazón, dicen algunos hermanos, a veces tenemos en las iglesias. Mucho conocimiento y poca alma o poca relación. Pues bueno, Cristo dijo que conocerían a los suyos, nos conocerían a nosotros, no por la doctrina correcta que enseñamos, que tenemos que creerla y enseñarla correctamente, sino por el amor entre nosotros. Y aún con tantos conceptos teológicos que tiene esta carta, Hebreos no quiere terminar, el autor, que no sabemos quién fue, tal vez alguno del equipo de Pablo, porque tenía de compañero a Timoteo, el autor no quiere terminar sin recomendaciones bien prácticas sobre el amor fraternal, como habla en el primer versículo. El amor fraternal entre cristianos va más allá de la organización y dinámica de la iglesia, porque Cristo es el dueño de la iglesia y el amor sacrificial de Cristo nos enseña a amar a los hermanos en la iglesia y más allá de la dinámica de la iglesia. En esta ocasión tocamos el tema amor fraternal, que aparece como un título deliberado al principio del capítulo, escrito por el autor en el primer versículo, más allá de la iglesia, y luego lo trabajaremos en la dinámica de la iglesia la semana entrante. O sea que aunque toquemos hoy el versículo 7, no lo vamos a profundizar sino hasta la semana entrante, cuando abordemos del 17 en adelante. Hoy vamos a hablar sobre todo a nivel externo al contexto eclesiástico en el que Dios quiere que amemos fraternalmente. ¿Cómo es que Dios usa al autor para que nos enseñe a amar? Pues antes de enseñarnos a amar como hermanos, nos enseña que Cristo es más grande. ¿Cuál es el objetivo de la carta de Hebreos? ¿Lo ha leído? Piénselo por un momento. ¿Cuál es la idea principal de esta carta? No tiene que decírmelo, solo piénselo. ¿Qué palabras se repiten en esta carta? ¿Qué ideas se hacen fuertes y continuas, constantes en esta carta? ¿Qué ilustraciones, qué imágenes? Pues desde que comienza la carta, el apóstol habla de Jesús y lo compara con profetas, con varones como Moisés del Antiguo Testamento, con ángeles, con sacerdotes y hasta con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, y dice que Cristo es superior o mejor. Esta carta tenía como objetivo que los cristianos que en cualquier lugar del mundo se hubieran convertido a Cristo, habiendo sido primero judíos, religiosamente hablando, no abandonaran su fe en Cristo por volverse al judaísmo. Alguien diría, pero eso no nos pasa acá. Bueno, yo sé de gente que está regresando de las iglesias evangélicas al catolicismo. Y hay programas enteros en canales católicos. Respeto mucho a las personas de la iglesia católica, pero somos claros, yo trabajo en la sociedad bíblica y somos claros, y cuando me preguntan, aunque yo le venda Biblias a la iglesia católica también, Dios habla hoy, es una versión que la iglesia católica adoptó para ellos, pero no es una versión exclusivamente católica.
somos claros en que tenemos un concepto totalmente diferente de la salvación y de la obra de Cristo para nuestras vidas. Nosotros creemos totalmente en la salvación por la gracia de la obra de Cristo, por fe. Ellos hacen una mezcla entre fe y obras, aunque tengan la misma Biblia. Y hay personas en canales católicos que tienen programas titulados Volviendo a casa y ponen y entrevistan hasta pastores que están regresando al catolicismo romano. Hay grandes youtubers, hoy en día hay muchos que siguen cuestiones doctrinales no con pastores o tutores, sino con youtubers o personas en redes o en línea, y muchos de ellos, o por lo menos algunos, son muy buenos. Y como está muy de moda la apologética, el defender la fe por las redes sociales, si alguno de esos youtubers se va del evangelicalismo o de las iglesias evangélicas al catolicismo, eso es un boom. Y como las personas siguen mucho sus referentes, muchos dicen voy a hacer lo mismo. Hace un tiempo se pasó uno que hacía charlas apologéticas y era al parecer muy buen creyente y dijo que se regresaba especialmente porque él creía en la transubstanciación de la hostia, se regresaba al catolicismo romano. Eso pasa. Esta carta está previniendo también que se vuelvan a sus creencias o filosofías místicas y religiosas o mundanales que tenían antes de conocer a Cristo. Está diciendo, cuidado, tiene porciones tan fuertes y tan duras en las que pareciera que la salvación se pierde, y las hemos tocado acá cuando hablamos de la salvación como algo que Cristo da y que no se pierde porque está segura en Cristo, no en nosotros. Pero los capítulos 6 y 10 son muy fuertes en las exhortaciones. Y precisamente hoy, si alcanzamos, vamos a tocar esos capítulos solo en un versículo en cada uno para darnos cuenta de que eso eran exhortaciones fuertes, porque hay gente dentro de la iglesia que no es cristiana asistiendo, pero que a los cristianos Dios les va dando el fruto de la salvación y la seguridad de la salvación se hace más fuerte en sus vidas. Pues esa carta que tiene tantas cuestiones doctrinales hasta que muestra que ellos, como no había sido destruido el templo, seguían ofreciendo sacrificios en el templo, y muestra que Cristo es mejor porque el sacrificio de los animales no quita el pecado, el de Cristo sí pagó una vez y para siempre por los pecados. Hebreos capítulo 9, como dice al final, así como establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, así Cristo una sola vez murió por nuestros pecados, ya no hay más sacrificio, ya no hay más que ofrecer por ello. Es muy claro, es muy fuerte, es muy contundente. Pues el resultado de ello es que nos amemos entre hermanos. El autor no quiere dejar eso como una tremenda carta teológica. Quiere que sepamos que todo esto hay que llevarlo al amor entre hermanos en la fe como la consecuencia horizontal de la relación vertical con Dios. Y empezamos hoy hablando de ese amor fuera del contexto meramente eclesiástico. Vamos a ver el amor fraternal en solo 3 aspectos. El primero, las relaciones sociales. El segundo, la relación matrimonial. Y el tercero, la relación no con alguien, sino con algo que refleja la relación conmigo mismo o de mi propio corazón, la relación con el dinero, con la plata, con la money, cash, efectivo, billete, lana, dicen los mexicanos. Las relaciones sociales, matrimoniales y la relación con el dinero. Ahí se muestra si realmente somos amados y amamos a Dios y si realmente amamos a los hermanos. Primero, relaciones sociales, los primeros 3 versículos. Ya les dije que el capítulo 3 en el versículo 1 tiene su título con una orden. No dice que la doctrina exacta, perfecta, permanezca en sus mentes, porque ya lo había explicado y así debe ser. Dice más bien que el amor fraternal permanezca en ustedes, o como dice la Reina Valera del 60, como dice la Reina Valera del 60, que se me perdió acá, permanezca el amor fraternal. ¿Sabe? Amor fraternal es una sola palabra, ¿no? En el griego bíblico, y eso tiene el sentido de reflejar la madurez de la relación con Dios. ¿Dónde se ve la madurez de mi relación con Dios? En mi relación con los hermanos. El texto para memorizar hoy, ¿qué dice? Perdón, no soy Sara, pero ¿qué dice el texto de memorizar hoy?
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía? Es tremendo cómo relaciona la relación con Dios con la relación con los hermanos. No solo lo hizo Juan, lo hizo Jesús. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. A Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo primero es lo primero, pero lo segundo no se puede omitir como consecuencia de lo primero. Mire conmigo Hebreos capítulo 6, versículo 10. Les dije que Hebreos 6 y Hebreos 10 son fuertes en contenido. Incluso desde el capítulo 5, en el versículo 11 empieza. La Reina Valera por lo general pone un subtítulo adicional que dice advertencia contra la apostasía. Pero en el capítulo 6, después de toda esa advertencia, fuerte exhortación, en el versículo 10 dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él, hacia Dios, mediante el servicio a los santos, a los creyentes. El amor a Dios mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. O sea que esa fuerte exhortación es por si acaso alguno se quiere devolver fuera del cristianismo conceptualmente, o por si acaso alguno quiere abandonar la comunión con los hermanos y la fe en Cristo. En ese caso estaban tentados a volver al judaísmo, pero el autor está diciendo aquí hay una característica en ustedes. Aman tanto a Dios que le sirven a los hermanos. A veces tenemos una mente dicotómica, dividida, compartimentada, no compartida, compartimentada en dos. Y pensamos una cosa es servir a Dios y otra cosa servirle a los hermanos. Pues ahí dice, amar a Dios se da por medio del servicio a los hermanos. Si no amo a Dios, no podré servir a los hermanos. Y si amo a Dios, serviré realmente a mis hermanos. Pedro también lo toca en 2 de Pedro, versículo 1 y 7. Capítulo 1, versículo 7. No pierda, por favor, Hebreos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Al final de una serie de escalones de crecimiento espiritual que Pedro describe con varios términos, en el versículo 7, antes de llegar al máximo del crecimiento espiritual, dice, versículo 7, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Afecto fraternal en el versículo 7, lo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, es la misma expresión que en el capítulo 12, versículo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ser lo máximo que puedo ser maduro en Cristo Jesús por amor a Dios y perfeccionado en mi carácter, ya de los puntos más altos de mi transformación como cristiano está el amar a los hermanos como a mí mismo, como lo enseñó Cristo. De nuevo, entonces, amar a los hermanos es señal de madurez en el amor de Cristo. Y volvamos a 1 de Juan, donde ustedes estaban, no hebreos, sino donde estaban en el despertar misionero. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21. Esta 1 de Juan sí que hace eso todo el tiempo. Nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. También dice Juan, si no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? ¿Cómo va a amar a Dios que no lo ve? Eso es una cuestión vital en la carta de Juan y en todo el Nuevo Testamento, incluso al final de Hebreos. Ahora, ¿cómo comenzamos a compartir ese amor en la práctica? Recuerden que esto es una cuestión práctica y por eso no voy a tener que detallar muchas cosas conceptuales, solo hacer más bien exhortaciones, llamados, ánimos a que practiquemos el amor entre hermanos. Primero, en las relaciones sociales, fuera del contexto eclesiástico. ¿Cómo? Versículo 2 del capítulo 13 de Hebreos. Hebreos 13:2. No se olviden de practicar la hospitalidad
pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Eso habla de Génesis capítulo 18 y 19, donde Abraham entiende que, está citando que Abraham recibió a Dios y lo recibió manifestándose en 3 personas, y luego en el capítulo 19 se dice que Dios quedó hablando con Abraham, pero los ángeles se fueron donde Lot a Sodoma, y en el 19 dice que ángeles estaban hablando con Lot. Es decir, la hospitalidad no solo de Abraham, que lo recibió muy bien, a Dios, que eso es toda una clase de enseñanza teológica, cómo Dios se manifiesta como personas visibles, y luego Dios mismo puede ser su mensajero, ángel significa mensajero, pero luego aparecen como mensajeros allá con Lot. Lot también los recibe bien, y escuchen esto, Lot vivía en lo peorcito del mundo y no por eso era falto de hospitalidad, vivía en Sodoma y Gomorra, o sea, donde había más pecado, ¿no? Hay gente que dice, es que usted no sabe cómo somos aquí, cómo es la cultura. Aquí uno es ordinario, aquí uno no le da la mano a nadie, aquí uno no recibe a nadie, aquí uno no le ofrece un vaso de agua. Aquí somos, incluso, yo he escuchado, sobre todo en grandes ciudades, se dice en Bogotá, lo he escuchado, no sé si también se dice en Nueva York, en las otras grandes ciudades. Acá hay tanta desconfianza porque roban tanto que uno a nadie saluda y a nadie le ofrece ni siquiera un vaso de agua cuando pasa por enfrente y llega a la casa. Lot no tiene ese tipo de actitud, sino que es hospitalario. Nuestro amor hacia los demás comienza con abrir el hogar a otras personas. ¿Eso es muy difícil? Bueno, sí. Dicen las hermanas, tengo que tener la casa ordenada. No, pues tendría que tenerla ordenada, sé que llegue o no llegue nadie, ¿no? Pero igual, si la tiene desordenada, también, sea que llegue o no llegue nadie, podemos compartir incluso cómo vivimos. La idea es que vivamos lo mejor posible, pero que no rehusemos compartir nuestro hogar. La hospitalidad era muy importante en la antigüedad porque no existían hoteles tan estructurados como los de hoy. Eran hostales que eran más bien hospedajes caseros, como cuando Cristo iba a nacer, como los mesones que llama la Biblia en la Reina Valera 60, y se necesitaba mucha gente de confianza que lo recibiera uno en los lugares de su hogar, en las casas, para uno poderse mover. Esto fue necesario, muy importante para que se extendiera el evangelio. Si alguien se convertía, iba algún apóstol o algún cercano al equipo apostólico a extender la palabra, era necesario que se quedara en algún lugar, algún hermano convertido debía recibirlo en su hogar. Y los apóstoles y predicadores de la iglesia primitiva, como hoy nosotros, los ministros o cualquier persona creyente que predica el evangelio, no eran perfectos. No tenían el mejor carácter tampoco, aunque cada día se parecían más a Cristo. Tenían debilidades y luchas. Y recuerden que la hospitalidad incluía, como Cristo lo enseñó con su ejemplo en el Evangelio de Juan, hasta ponerle a alguien a que le lavara los pies a la persona, porque llegaban con tierra de la calle. No ofrecían un vasito de agua, sino una poncherita lavatoria de pies. Y puede ser que los apóstoles llegaran con uñeros, callos, uñas encarnadas, malos olores, hongos, onicomicosis. Yo lo digo, como hablábamos hace un rato con los hermanos, porque a veces hay temas tan humanos y tan sencillos y prácticos, que si ni eso tratamos, mucho menos los temas del alma y del corazón. Y el servicio parte por simplemente compartir nuestra casa, nuestra relación familiar con alguien más. Que necesita, porque está en necesidad, obviamente, y que es conforme a la voluntad de Dios. En otra parte, otra carta del Nuevo Testamento dice que no reciban a los que vienen predicando un falso evangelio, porque es un problema, se genera un conflicto, ¿cierto? Pero si alguien que está en necesidad, primero, y segundo es alguien que está en necesidad, que yo puedo ayudar porque se extiende el evangelio, es creyente, segundo, debería abrir mi hogar. Eso no quiere decir que le abra la puerta a todos sin discriminación, porque entonces no tendría para darle a mis hijos o a mi esposa si reparto todo lo que tengo. Pero sí debo tener la intención siempre de estar con las puertas abiertas para ayudar a alguien más. Eso es claro, ¿cierto? Eso tan sencillo en relaciones sociales refleja el amor entre hermanos y a las demás personas. Y el versículo 3 dice algo más. Dice, acuérdense, porque es que se nos olvida, de los presos. Pero no se acuerden
como si ustedes nunca han estado y nunca van a estar presos, porque ustedes son muy santos y muy perfectos. No, no, no. Como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Y había persecuciones para los cristianos en esa época, y hay persecuciones para los cristianos en algunos países en el mundo hoy. Y muy seguramente, como la exhortación de Cristo al final de Mateo, a hacerle el bien a los que están presos y en necesidad, dice, me lo hicieron a mí. Primeramente estaba hablando de los cristianos que estaban presos por predicar el evangelio, pero en general, todas las personas que están presas, incluso por cometer un delito, y con justa causa que estén presos, ponga ahí a Garavito, al violador en serie, y las personas que están sufriendo incluso por su propio pecado, como consecuencia de su propia maldad, son personas que están lejos de su hogar y que están sufriendo en este mundo. Y debemos mostrar compasión hacia ellas. En eso se ve el amor de Dios en nuestras vidas. Y ya. Aquí venía alguien que conoce a un hermano acá de la iglesia, a visitar, nunca se congregó. Alcanzó a llegar a la puerta y salía corriendo. Ya parece que está mucho mejor y oramos a Dios por eso. Viene a mi memoria para darles ilustración. Él hablaba de que él se metía a robar para consumir droga porque le daba miedo consumir la droga en la calle, porque nunca había dormido en la calle, le daba miedo que no solamente que lo atracaran, sino que lo mataran. Y yo podría decirle, eso le pasa por sinvergüenza, ¿ve? Por meter droga. Vaya para la calle entonces, quédese ahí a ver si le pasa algo para que aprenda. Decía que se metía en las casas por los solares para sacar las cosas y venderlas. Incluso aquí me ofreció unas mangueras bien bonitas y unas cosas bien buenas para comprar, y obviamente yo, por no participar en pecados ajenos, le dije no. Usted ya me ha contado de dónde saca todo, no puedo, por barato o por bueno que sea lo que me esté vendiendo, comprárselo. A propósito, eso es ayudar también, ¿no? Pero al mismo tiempo trataba de recibirlo y estar con él. Alguna vez un hermano con muy buena intención y tiene toda la razón me dijo, cuidado porque de pronto por ahí le he dicho que roba, ¿qué tal que se lleve algo de la iglesia? Sí, tiene razón. Pero si no converso con él, si no hablamos con él, si no le damos un espacio, ¿cómo le predicamos el evangelio? De aquí salió más de una vez, contento y gozoso y fortalecido, al menos para pasar un día sin consumir droga y sin robar a nadie. Y yo sé que hay varias personas que no solamente a través de mi vida, sino la vida de ustedes, por mostrarles amor en medio de su condición, que es justo que sufran en esta vida por su pecado y que ojalá que estén presos por sus delitos, por el amor de ustedes, como cuando visitábamos con otros hermanos la cárcel aquí, la cárcel de hombres, han percibido el amor de Dios en sus vidas y se han terminado convirtiendo a Cristo. Un día este varón llegó después de una paloterapia que le dieron, porque usted sabe que aquí en Bucaramanga dan paloterapias, todavía creo, encuentran un ladrón y como saben que salen libres, los agarran a golpes con palos y les pegan hasta casi matarlos. Dijo el hombre, me dio tanta alegría ver la policía porque me salvó la vida, si no llega la policía me matan, cuando me agarraron atracando. Hermano, la gente sufre. Y piense si fuera usted o si fuera su hermano el que estuviera esclavizado en pecado, o si fuera algún familiar suyo que estuviera en esa condición. Y no estamos excusando el pecado, ni estamos diciendo vaya dígale, no importa lo que usted sea, Dios lo ama, siga siendo así. No, pero nos estamos acercando en su condición. No estamos esperando a que nos llegue, sino estamos yendo a la persona que sufre. Eso es el amor de Dios en nuestras vidas. Y no tenemos que hacerlo con todos, podemos escoger uno a la vez, una persona. No son muchas, no podemos con todas, pero sí al menos con una a la vez. No solo conceptos cristianos,
amor de Cristo en nuestros corazones. Un amor fraternal que trata a los otros como hermanos. Y a los que no se han convertido, al menos como seres humanos, porque son iguales seres humanos que nosotros. Relaciones sociales, esta es importantísima, relación matrimonial. Y uno dice amor fraternal, pero yo estoy casado, sí. Y se supone que si ambos son creyentes, es una relación fraternal de hermanos en Cristo. Antes de que él sea su esposo o que ella sea su esposa, es su hermana en Cristo. Y si es inconverso, ahí sí lo puede dejar, no. Lea todo 1 Corintios 7 y se dará cuenta que no puede dejar al inconverso o a la inconversa. Permanezca con él o con ella si él o ella consiente en seguir viviendo con usted. Porque ahí le muestra el amor de Dios también y la esperanza está en que se convierte y el hogar se santifique en Cristo. Así está en 1 Corintios 7. Ahora, verso 4 de Hebreos 13. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo sé que uno se puede ir rápidamente a la parte negativa, ¿no? Sí, contra los libertinos o como dice la Biblia, Reina Valera 60, los fornicarios. Y contra los adúlteros, palo, ojalá que les den palo como en el tiempo antiguo, que la muerte era la consecuencia o el castigo, apedreándolos por adúlteros, por fornicarios, por sinvergüenzas. La Reina Valera contemporánea traduce libertinos, porque la palabra en el griego para fornicación puede incluir todo tipo de infidelidad, pero también impureza sexual. No solamente cuando se está soltero, aunque primariamente es eso, sino también cuando se está casado. Tanto que en Mateo 19, cuando Cristo habla del hombre que le es infiel a la esposa como una causal, o la esposa que le es infiel al hombre como una causal de divorcio posible, única, y por la dureza del corazón, no dice por el adulterio, sino por causa de fornicación. ¿Por qué? Porque la impureza sexual incluye también la infidelidad conyugal. Y puede serse impuro sexual hoy en día. Perdón por la expresión, hermanos, pero estamos en este mundo y necesitamos hablarlo claro. Con otra persona del otro sexo, con otra persona del mismo sexo, con usted mismo. Puede ser impuro sexual con el internet, con la televisión, con el cine, con las revistas, con el correo. Usted puede caer en cuanta perversión sexual exista y serle infiel a su esposo o a su esposa. ¿O no? Y uno dice, sí, mal hecho. Pues es que el problema es que nosotros nos enfocamos muchas veces en lo negativo y no en lo positivo. El problema es que antes de decir que a los fornicarios y a los adúlteros, a los, como dice la Reina Valera contemporánea, a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios, dice al principio, deben honrar su matrimonio. Darle importancia. Los chistes que más pegan hoy en día son los chistes de matrimonio, en los cuentachistes. Y siempre dice esos chistes haciendo pensar que es mejor estar soltero que estar casado. Y le restan importancia al estado matrimonial y lo muestran hasta como algo terrible, pesado, difícil, doloroso, polémico, aburrido. Tanto que mucha gente dice en el mundo hoy en día, no se case todavía, disfrute la vida primero. O sea, que después de que usted se casa no disfruta nada la vida, sufre en esta vida. Tanto que a la mayoría le gusta esa canción ranchera antigua, vieja, que cantaba un hombre, creo que sí ya falleció, y también una mujer que ya falleció. Que decía, todo estaba bien, todo iba muy bien, hasta que la conocí. Vida con dolor. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. ¿Sí? Mire, se ha migrado tanto el estado matrimonial que en las iglesias también pasa lo mismo. Y por no darle el valor que Dios le ha dado a la relación matrimonial, es que no se termina siendo fiel. Es una relación especial con el cónyuge, como dice Pedro en su primera carta, no la vamos a buscar, capítulo 3, versículo 7, donde manda al hombre a también, o sea que también lo tenían que hacer las mujeres, pero también a honrar a su mujer como vaso más frágil, a darle honor, o sea que ella también debía honrarlo a él. La diferencia está en que obviamente somos hechos distintos en contextura no solo física, sino también en contextura emocional y una gran cantidad de cosas,
y tenemos que tener esas particularidades en nuestra mente para tratarnos bien. Pero ambos somos vasos frágiles, uno más frágiles que otros en algunos aspectos, pero ambos tenemos que aprender a honrarnos, a amarnos, a valorarnos. Y allí, ¿por qué muchos no se quieren casar? ¿Por qué muchos no se quieren casar? Hoy no sé por qué se sentaron los recién casados y los hace un tiempo casados, hermanos, Dios los bendiga, en la misma dirección. Ahorita los van a conocer, ahorita los presentamos y todos los van a felicitar de nuevo. Ya los van a conocer, se van a conocer mutuamente. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiere la gente casar? Porque no quiere amar realmente a alguien más. Solo se quieren amar a sí mismos. El matrimonio es el taller continuo y permanente hasta que la muerte los separe para aprender a amar a otra persona como Cristo me ama a mí. Dándole importancia a esa relación, dándole importancia a esa persona. Y allí sí que lo tengo que poner en práctica antes de darme importancia a mí mismo. El hermano ahorita está con el Seminario Reformado Latinoamericano Noé Acosta. Un día nos estaba enseñando en Bogotá y dijo, hablando sobre la santidad y la pureza en la relación matrimonial, y dijo, un día yo creyéndome muy santo, dije, voy a cumplir lo que tú me pidas, mi amor. Y ella me dijo, pues solamente te pido que arregles ese cuadro que está torcido cuando iba saliendo. Y él le dijo, lo que tú digas, mi cielo. Cuando regresó se acordó que el cuadro no lo había arreglado, seguía torcido. Pero como uno a veces es perspectiva, ¿no? Uno a veces llega como medio torcido, y uno lo que vio torcido después lo ve derecho, o al revés, lo que está derecho después lo ve torcido. Ella llegó y le dijo, gracias mi amor por acomodar el cuadro. Y él le dijo, me llegó como una flecha al corazón. ¿Le vas a mentir? ¿Le vas a decir que hiciste lo que te dijo? ¿Lo que te pidió? Porque ella no se da cuenta. ¿Vas a honrar o no vas a honrar la relación y le vas a dar importancia a lo que le prometiste? Cosas tan sencillas, porque uno quiere excusarse en la protección de uno mismo y en el cuidado de uno, decir, no, yo no le digo que no le corrí el cuadro porque esto se pone un problema, no. Una cosa tan sencilla, que a propósito, los hogares deberían ser hogares de gracia y las relaciones matrimoniales de gracia. Así como yo estoy pendiente de no fallar mi palabra y de honrar a mi pareja, la otra persona y yo también estamos pendientes mutuamente de que cuando el otro cometa una falta, tampoco arremeter contra él, sino tratarlo con gracia y ayudarlo a caminar adelante. Lo ideal es que él diga, mi amor, te fallé, quiero honrar nuestra relación, siéndote sincero, no lo moví. Y ella le diga, mi amor, me fallaste, pero no importa, estamos caminando juntos para ayudarnos mutuamente, yo lo corro o después lo corres. Qué bonito, ¿cierto? Cualquier parecido con cualquier hogar de nosotros en el cristianismo no es mera coincidencia. ¿Qué pasó con el cuadro? Santanderiano. ¡Ay, se me olvidó! ¿Por qué? Si yo le dije. Y empieza la discusión. ¿Qué pasó, mano? Santanderiano. En el cristianismo, el amor de Dios se transmite al amor entre las personas y el amor entre las parejas. Y por eso se es fiel. Si yo no valoro a la persona que está conmigo, voy a ser infiel. Por favor, si no está listo para escuchar esto, ore después al Señor para que le dé la capacidad de entenderlo. Si está casado, sepa, o si está casada, sepa que hay hombres y mujeres más hermosos, más simpáticos, mejor plantados y hasta más espirituales y más metidos con Dios que usted, que su pareja, y que su pareja. Y que su pareja en la calle va a ver, o en cualquier lugar, y más si visita otras iglesias o conoce a otros hermanos o hermanas muy hermosos, muy hermosas, que van a tener características que van a superar las nuestras en algunos aspectos. ¿Qué garantiza que me sea fiel mi pareja? ¿Qué garantiza que yo sea fiel a mi pareja? Que honro la relación que tengo con ella como la más importante después de la relación con Dios. Solo eso. No que yo sea más simpático, mejor o más espiritual. Yo he intentado, yo he hecho ejercicios y no, la barriga me sale y una cantidad de cosas me pasa. Mi esposa es testigo.
No me he hecho la lipo ni nada de eso, ni me la voy a hacer tampoco. Yo me acepto como soy, pero yo sé que hay más simpáticos en la calle. Y uno a veces como hombre también ve qué tipo tan simpático, sin necesidad de tener tendencias homosexuales y nada por el estilo. Y además de eso es una persona que camina con el Señor. Y uno dice, si tuviera una hija, ojalá se casara con mi hija. Hay gente mucho mejor en muchos aspectos que nosotros. ¿Qué hace que seamos fieles? La honra y el compromiso con la persona que tenemos en Dios. El amor más que el sentimiento, aunque produce el sentimiento, es un compromiso. Y ese compromiso se refleja en la fidelidad. Cuando eso nos enseña, se recuerda, se aprende, se vive, es que fácilmente dice, ¿por qué fue infiel? Ay, no, porque es que me habló tan bonito y me trató tan bien y se veía tan simpática. Y pues claro, que lo traten bonito, que le hablen bien y que se vea más simpático, van a ver en cualquier lugar. Pero no solamente para que usted sea infiel, sino también para que le sean infiel a usted. Lo que asegura eso es la relación con Dios vertical, que se transforma en una relación de pacto amoroso y compromiso verdadero horizontal entre la pareja. Amén. Gloria a Dios por el matrimonio. Amén, hermanos. Nos metimos en buena cosa. Esto es como la mafia, ¿no? Del matrimonio no se sale sino muerto, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Y solo estoy en el punto 1 y ya prácticamente me quedé sin tiempo. El 2, perdón, el 2. Los otros versículos los leímos, así que voy a hacer un recorderis sobre esto, enfatizando que la relación con el dinero se contrasta en mi corazón o lucha en la relación con Dios. La gente, mi pareja, ahora mi relación con Dios. Y uno dice, pero está hablando del amor fraternal. Sí, espere. Pero es que cuando usted no tiene un amor profundo por Dios, la platica se queda con usted y no le llega a nadie más. Ahí muere. Y Dios no lo puede utilizar como instrumento para bendecir a otros. Eso se llama, de acuerdo a la Biblia, avaricia. Leamos al menos los versículos iniciales, Hebreos 13:5 dice, vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Pare ahí. La razón por la cual acumulamos bienes es porque desconfiamos de Dios. Porque si confiáramos en el Señor, que Él nos provee y que no nos va a faltar y que nos va a proveer, no acumularíamos egoístamente sin compartir y sin utilizarlos para la gloria de Dios y el bien de los demás. La avaricia, de acuerdo a la palabra en el original ahí, recuerden que la palabra original al principio, en el primer versículo, era amor a las personas. La avaricia ahí es la palabra amor al dinero, a la plata, a la lana, al cash, al money, al billullo, al billete, al Villegas. Y la palabra ahí se traduce en 3 cosas: sin amor al dinero, que se traduce en algunos sin ambicionar el dinero o sin avaricia, en la Reina Valera del 60. Pero son 3 conjunciones en una sola palabra que me están diciendo que si amo a Dios y confío en Él, no tengo por qué estar ambiciosamente aferrándome a las cosas, como si de ella dependiera mi felicidad. Y por eso es que no ando contento. La gente interpreta mal. Contento en Cristo con lo que tenemos no es conforme, como si ya el Señor no me pudiera dar más para administrar y para bendecir más a otros. No, es contento en cada etapa en la que voy en el Señor, sea con lo que tengo ahora poco, o sea con lo que tenga después mucho, o si vuelvo a tener poco, porque mi relación con Dios es lo que me satisface. Y es por eso que no somos ni productivos ni generosos muchas veces. Y por eso la gente no recibe nada de lo que Dios nos bendice, con lo que Dios nos bendice a nosotros. La relación con el dinero debe ser sin amarlo para estar contentos y confiados en Dios. Sin desear, aquí van a tener que leer ustedes los versículos 8 hasta el 16 de nuevo, porque ahí se enfoca en la doctrina del Evangelio contrastada con la doctrina del Antiguo Testamento de los sacrificios.
Vamos a leer el 8 y el 9 rápidamente. Dice el 8 y el 9, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Evangelio se centra en Cristo, que es eterno. Verso 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon en ellos. Hermanos, hermanos, hermanos. Aquí hay varias cosas. Se va a hablar de los animales que se sacrificaban, pero recuerde que los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento para Dios, pidiéndole perdón, eran los mismos que sostenían a los que sacrificaban los alimentos, a los sacerdotes. Y aquí hay una doble aplicación. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento no era completo porque no perdonaba a las personas de sus pecados, los reconciliaba con Dios definitivamente. Solo eso lo hizo Cristo con su sacrificio. Pero al mismo tiempo sí era un sistema religioso que les permitía a algunos vivir de ello, a los sacerdotes. Y alguien dirá, bueno, entonces que los pastores no reciban plata o sueldo, ¿no? Abogamos porque el que es, como dice la Biblia claramente, predica el Evangelio, viva el Evangelio y que el obrero es digno de su salario. Pero muchas veces las doctrinas que nos llaman la atención hoy en día ya no son necesariamente las judaizantes, aunque algunos sí se vuelven al judaísmo por plata. Dicen los judíos son prósperos, vamos a volvernos judíos, y por eso empiezan a judaizar. Pero son doctrinas como la teología de la prosperidad. Pacte aquí, reciba allá. 1,000, 100 por 1, dicen. Ponga 1,000, reciba 100,000. Y casi que como un acto de magia, tan pronto caiga, lastimosamente se parece mucho a lo que escuchó Lutero en la época de la Reforma, tan pronto caiga su ofrenda allí, usted ya está recibiendo allá. ¿A qué apela este sistema religioso? A la avaricia del corazón. Y muchos querían volver al judaísmo en la época de los hebreos porque es más vistoso, más bonito estar haciendo cosas que se ilustran con animales y que se realizan con actividades que confían en un Cristo que murió y quién sabe si realmente existió. Más bien hagamos esto y entretengámonos con estos sistemas sacrificiales, pero también estos sistemas sacrificiales generan plata. ¿Recuerdan lo que hizo Cristo cuando llegó al templo? Botó las mesas de los cambistas, hizo un azote de cuerdas, porque en torno al sistema sacrificial se había generado todo un comercio donde se explotaba a las personas. De nuevo, el que predica el Evangelio viva el Evangelio. Eso no quiere decir que Dios no nos prospere y nos sostenga. De hecho, Dios deberíamos nosotros ser más prosperados en la medida que le sirvamos más, porque Él quiere que tengamos lo suficiente para servirle y para extender su reino. Pero, nuestra avaricia y nuestra codicia nos lleva a distorsionar la relación con Dios, como si Él solamente fuera un genio de la lámpara, donde yo le digo, Señor, sírveme, necesito esto, Señor, necesito aquello. Pablo y sus discípulos intentaron varias veces ir a la provincia de Acaya, si no recuerdo mal, en Hechos de los Apóstoles, y el Espíritu Santo les dijo, no. Y al final vieron un varón macedonio en un sueño, y el Espíritu Santo los dirigió a Macedonia. A veces nosotros, llevando eso de lo ministerial, lo financiero, decimos, yo quiero esto, yo quiero aquello, y con esa doctrina antes, pídalo y pídalo conforme usted lo quiere. Yo, Señor, quiero un carro, último modelo, y está bien trabajar para poder obtener, nadie quiere decir que no podamos progresar. Pero el Señor me dice, pero comienza con un Renault 12. No, Dios reprenda al diablo, yo no quiero Renault 12. Todo el mundo quiere llegar a ser gerente y nadie quiere llegar a ser trabajador en las empresas. Porque yo soy hijo de Dios, quiero llegar a gerenciar. Todo el mundo quiere llegar a tener una camioneta en vez de pasar primero por tener un carro más pequeño, tipo familiar. Hermanos, confundimos la relación con Dios a veces por nuestra avaricia. Y como decía hace un rato que dijo alguien alguna vez, como pasa con el orgullo, también pasa con la avaricia y con la mayoría de pecados. Es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que lo tengo, menos yo. Todo el mundo dice, ¡qué avaro! Y yo, no, pero si es normal. Normal, porque para mí es normal. Sin dejar de recordar que la aflicción de Cristo fue para salvarnos y hacernos, primero, tener una esperanza eterna. Segundo,
alabarlo de labios en vez de tener un sistema sacrificial. Pero tercero, ser generosos con lo que nos ha dado. Solamente voy a tocar este punto en el versículo, ese es su punto, antes de terminar, el versículo 13 al 15. Dice, después de que dice que Cristo sufrió por nosotros afuera, el evangelio es el centro de todo. Hebreos 13:13. A los que no les gusta los números 13, aquí hay un problema. Hebreos 13:13. Así que salgamos con él, con Cristo, fuera del campamento y llevemos su deshonra. Qué tremendo, no nos gusta sufrir. Y ese es el problema, nuestro corazón ambicioso no le gusta sufrir y Cristo sufrió por nosotros. Dice, salgamos con él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Aprendamos a sufrir con Cristo, porque Cristo sufrió por nosotros, porque tenemos más recompensa en la eternidad que acá. El corazón ambicioso solo piensa acá, no piensa en el cielo, no piensa en la eternidad con Cristo, en el porvenir. Por lo tanto, verso 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No un sistema sacrificial que lo ilusione o que le genere dinero en este mundo, sino un sistema de fe confiando en Cristo como su Salvador eterno, que le asegura las moradas en el cielo para que deje de estar ambicionando y aferrado a las cosas en la tierra y deje de amar más las cosas que a las personas y pueda amar como Cristo lo amó a los demás. Eso conectándolo con el resto del tema. Ese es el asunto. Al final, tenemos esperanza en Cristo. Si sufrimos como Él y con Él, tenemos alabanza para darle a Él, porque es por lo que Él nos dio en salvación eterna y no por lo que nos da de dinero que le seguimos. Y le alabamos y tenemos generosidad para dar a los demás. Mire el versículo 16. Vuelve y concluye con lo mismo. Aquí cierra el tema por el momento. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Cuál es el sistema sacrificial nuestro en el cristianismo ahora, según los hebreos? Alabar a Dios y ayudar a los hermanos. Ay, pero a mí me gusta, perdón hermanos, porque yo tengo hermanos amigos y yo también fui director de grupo de panzarines, decíamos nosotros, de danzarines. Me gusta que salgamos danzando y botando la esta y la aquella, que hagamos tocar el chofer, dijo algún hermano, no el chofar, como hacen los judaizantes, y cosas que sean espectaculares, y tatatí, tatatá, y toda una parafernaria grande, maravillosa en cuanto a la vista. Pues todo eso era del Antiguo Testamento. Ahora no tenemos que ofrecer sacrificio ni andar con tantas cosas. Lo que tenemos que hacer es alabar a Dios, confesar a Cristo, predicar el Evangelio, darle gracias por lo que nos da y compartir con los demás lo que tenemos y ayudar a los que están en necesidad y ser fieles en nuestro matrimonio. ¿Complicado? ¿Es tan sencillo? ¿Es tan sencillo que no nos gusta? Queremos algo enredado. No puede ser tan fácil. No es que no es fácil. Es dificilísimo e imposible sin Cristo. Pero con Cristo podemos ayudar a los necesitados fuera y dentro de la iglesia y volvernos cada día más hospitalarios y misericordiosos. Ser fieles en nuestra relación matrimonial para ser cada día mejores esposos y estar contentos con lo que Dios nos permite administrar para poder ser cada día más generosos, misericordiosos, mejores esposos, más generosos, amando más a los demás, porque Cristo nos ha salvado para darnos a los demás como Él se nos dio a nosotros. Pongámonos a nuestros pies, por favor. Fue necesario extenderme en algunos puntos porque quería dejar bien claro algunos conceptos. Ayúdanos, Señor, a irnos. Dentro de un rato vamos a compartir la cena, Señor, pero antes de partir, pero ayúdanos conforme acabamos de compartir en este mensaje a recordar a los demás. Es que se nos olvidan, Señor. La verdad, pensamos tanto en nosotros que hasta de nuestra pareja nos olvidamos. Y yo sé que alguno de mis hermanos acá que está casado o casada debe ser consciente que en algún momento no piensan tanto en su necesidad, en su conflicto, en su problema,
que se le olvida que el que está a mi lado o la que está a mi lado sufre junto conmigo y a veces más por mi problema y por mi necesidad. Que los que están a mi lado sufren más y tienen más necesidad que yo, en algunos aspectos, tal vez en otros no, pero la mayoría tiene más necesidades que yo. Y que las cosas que me has dado no es para que las acumule, sino para que aprenda a confiar en ti, pidiéndote que tú me guíes a administrarlas para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a amarnos entre nosotros con un amor sacrificial. Ya nuestros sacrificios no son ni serán los del Antiguo Testamento. Es alabar a Cristo, proclamar a Cristo con nuestros labios y ayudarnos entre nosotros, continua, constantemente. Y si todos los días había que hacer sacrificios en el santuario antiguo, como le llama acá el santuario, los que del antiguo santuario no podían participar porque no creían en Cristo en nuestra comunión, si todos los días en ese santuario del Antiguo Testamento había que hacer sacrificios, todos los días ayúdanos a pensar en otro, empezando por nuestra pareja. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por ella? Que este sea nuestro sacrificio voluntario a ti, no para salvarnos, sino porque tú nos salvaste por el sacrificio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.